Grupo PDA presenta Sala VIP Verano, el programa que le trae todo lo que tiene que saber para decidir su próximo viaje. Sala VIP Verano es un producto del equipo más calificado en periodismo turístico, compartiendo todo lo que ocurre en Punta del Este y en la costa atlántica en alta temporada, además de las propuestas de los más importantes operadores turísticos del Uruguay. Conduce Sergio Antonio Herrera. Bienvenidos amigos a este Sala VIP Verano número 11. Como verán, no estamos en el aeropuerto de Punta del Este. Hemos llegado hace unas pocas horas desde Ushuaia, estamos en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz, República Argentina, y este es el último programa del verano 2026 de Sala VIP Verano y también el del ciclo Sala VIP. No se preocupen, al final les voy a contar cómo sigue la historia. Hoy vamos a tener en el espacio de Güemes con la experta en cruceros, Julia González, unas propuestas espectaculares. En el espacio de Aeromundo seguimos charlando con el director de ventas para Latinoamérica de Europa Mundo, Lucas Osuna, quien nos va a llevar a Tailandia. De este viaje que estamos realizando, les vamos a mostrar Buenos Aires, el cruce, primero en ferry, un adelanto de Buenos Aires y desde allí nos hemos ido al fin del mundo. Estuvimos en Ushuaia, les vamos a mostrar todo lo que hemos hecho por allí. Y atención, en el último bloque de este programa, los invito a zambar, a tamborilear. Nos vamos a ir al Carnaval de Melo, al Carnaval de Durazno y al de la Costa de Oro. Enseguida volvemos. El siguiente espacio es una presentación de Güemes Viajes. En este espacio de Güemes con Julia González vamos a aprender mucho y a entusiasmarnos con cruceros por aquí por la región sudamericana, cruceros en el Caribe y una oportunidad única, los cruceros transatlánticos. Síganme. Muy bien, Julia González, especialista en cruceros en Güemes Viajes. Y vamos a ir conversando esa gran oferta que tiene Güemes Viajes para el público en general. En este tema, qué fascinante el tema de los cruceros. Julia, ¿por qué empezaste con esta especialización? Totalmente, en realidad me gusta mucho viajar en crucero y justo combinándolo con el trabajo encontré un lugar que me hace sentir súper cómoda. Los cruceros son una combinación de entretenimiento, de gastronomía, de alojamiento, de destinos, todo en el mismo lugar. Me parece que es una oferta buenísima. El que quiere estar tranquilo puede estar tranquilo. El que quiere hacerse todas las actividades del crucero puede hacerlas también. Y para mí el tema de un all inclusive, en donde todos los días estás conociendo una ciudad diferente, me parece la verdad maravilloso. El all inclusive móvil, digamos, ¿no? Exacto, la ciudad flotante que nos va acompañando, nos olvidamos de las valijas, nos olvidamos de estar armando, desarmando, de cómo movernos de un lado para el otro. Bien. Y es disfrutar. Tratemos de meter en este tiempo que tenemos unos 2 o 3 aspectos de esta programación. Empecemos por los regionales, sigamos por el Caribe y después algo que me fascina que es el transatlántico. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Tenemos la temporada de cruceros acá en Sudamérica que va desde noviembre a marzo, a veces se extiende un poquito hasta abril. Tenemos dos navieras que son MSC y Costa, las que operan durante toda la temporada, hacen recorridos por Brasil, incluyendo también Buenos Aires. Está bárbaro poder hacer ese recorrido. Tenemos mucho público de Argentina y de Brasil, obviamente, que se va subiendo en cada puerto. Y bueno, es una experiencia
linda para poder disfrutarla. Lo que estábamos hablando de los transatlánticos es que justamente estos mismos cruceros que vienen desde Europa a comenzar la temporada acá, se puede aprovechar ese tramo para hacer un viaje súper completo. Arrancan en Europa, cruzan todo el océano y terminan acá en Sudamérica. Y ahí ya se puede aprovechar para conocer esos destinos de donde está viniendo el crucero. Le sumamos solamente un tramo, un vuelo hacia Europa, hacia el destino donde queramos arrancar. También nos da la posibilidad de poder ya aprovechar y conocer más de lo que incluye el crucero, otras ciudades que queramos hacer en Europa. Y la verdad es que todo junto... No son detalles menores. A ver, Julia, separemos un poco. Abuelo de Pájaro, los regionales con los que empezamos, ¿son cruceros de cuántos días? Son de 7, 8 y 9 días. Ahí está, 7, 8 y 9 días a los puertos de Brasil. El precio promedio de un camarote intermedio, digamos. Sobre todo va a depender del momento en que lo compremos. Si lo hacemos con bastante anticipación, desde $700 yo creo que lo podemos conseguir. Escucharon bien, $700 para una semana a bordo con todo incluido. Todo incluido, tenemos todas las comidas, tenemos las bebidas básicas. Teatro todas las noches, casino. Y el teatro es espectacular, Sí. No es que sean... Son revistas internacionales. Totalmente. Sí, sí. Y bueno, entretenimiento de todo tipo, como decías, casino, juegos, piscina, spa. Y ese comentario que hacías justamente de cuando vienen los transatlánticos, precisamente haciendo la ruta transatlántica para hacer la temporada aquí y cuando vuelven, o sea, tanto de venida como de ida, se puede utilizar ese tramo viajando, haciendo el crucero transatlántico, y eso es fascinante porque son más de 20 días por un precio también que invita, ¿no? Súper en cuenta. Yo a veces cuando los pasajeros me preguntan para hacer eso, me súper entusiasma porque real que la pasan bien. Tienen 5 días aproximados de navegación, que son cuando termina el último puerto en Brasil y cruza hacia Europa o viceversa. En esos días, obviamente, la gente a veces se asusta un poco de decir qué voy a hacer, cómo me voy a entretener, pero como hablábamos recién, tenés de todo para hacer y las actividades a bordo son interminables. Claro. Desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana tenés de todo para hacer. Y bueno, nada, aprovechar eso como un medio de transporte en realidad. Tenés unas vacaciones largas de 22 días, le sumás un vuelo a destino y ya con eso tenés un combo perfecto donde tenés... Muy recomendable. Bueno, pero hagamos un aterrizaje por el Caribe. A ver, ¿qué es lo que tenemos ahí? Vos me contaste que hiciste varios Sí. cruceros. Para hacer crucero por el Caribe, lo más normal es salir de Miami, salir de Orlando, de Fort Lauderdale. La realidad es que para eso necesitamos visa y a veces se tranca un poquito la venta por ese lado también y la gente que quiere conocer el Caribe en un crucero se le dificulta. Ahora últimamente se están usando unos cruceros que lo llaman Caribe sin visa, que salen desde otros puertos donde no requiere. Hay algunos de Costa, hay algunos de Norwegian y sobre todo el de Royal Caribbean. ¿Y por qué digo sobre todo? Porque el de Royal Caribbean ahora está operando todo el año. Los demás cruceros solamente en algunos meses de temporada. Contame de ese. Bueno, ese opera todo el año, es un crucero de Royal que obviamente tiene todo incluido como ya veníamos hablando y también son itinerarios de 7 noches. Salen desde Colón, Panamá o desde Cartagena. Puedes elegir cualquiera de los dos puertos. Es una ruta maravillosa. Yo la hice con la empresa española que la hacía antes, ahora no me acuerdo el nombre. ¿Con Pullman Tour? Pullman Tour. Con Pullman Tour. Y es maravilloso. Aruba, Curazao, Bonaire. Yo fui a La Guaira, pude llegar a Caracas. ¿Mirá? Puerto Limón, es una ruta maravillosa. Es una ruta espectacular, yo la voy a hacer ahora este año, porque de los cruceros que he hecho desde Miami, justo esos destinos no estaban incluidos y me parece que son de los más lindos. Qué buen detalle, poder salir desde Colón, Panamá, que es bien cerquita de Panamá City, para poder,
Bueno, para los que no quieren tramitar la visa o tienen dificultad para tramitar la visa de Estados O el que Unidos. no quiere directamente sacar la visa para viajar a Estados Unidos porque piensan que en otro momento no irían a visitar ese país. Bueno, ok, tenemos esta opción, la verdad, es un vuelo directo de Montevideo a Panamá. De Panamá a Colón es 1 hora de viaje. Sí, sí, es bien cerquita. Así que está buenísimo, me parece una opción súper linda para poder conocer el Perfecto. Caribe en crucero. ¿Y en precio cómo andamos ahí? Y bueno, en precio también alrededor de los 600, 700, 800, ya con eso el crucero la semana está incluida. Lo que está bueno de esto, del tema crucero con los precios, es que justamente ese monto ya te asegura que vos tenés las vacaciones resueltas. Solamente le sumás el aéreo, pero después no tenés que estar pensando en hotel, en comida, en nada. Nada. Con eso ya sabés que todo está ahí englobado, digamos. Bien. Gracias Julia González por estos consejos. A nuestros amigos que nos siguen en este programa de televisión del grupo PDA, les recordamos que Güemes está en las 4 sucursales que estamos viendo en pantallas, en Positos, en Punta Carretas, en Carrasco y aquí en la Casa Central de la calle Colonia. Nos seguimos viendo. Gracias Julia. Gracias a vos. El siguiente espacio es una presentación de Aeromundo. Muy bien amigos, en este espacio de Aeromundo seguimos la charla con Lucas Osuna, el director de ventas para Latinoamérica de Europamundo, la representada por Aeromundo. Nos lleva a Tailandia. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Bueno, ya que estamos en Asia, nos vamos al sudeste, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Y a dónde nos vamos? Y nos vamos a Tailandia, si te parece. A ¿Cómo ese, está el clima por ahí? a ese triángulo ahí caliente, pero apasionante y, y con una naturaleza que desbordante y que parece que se te viene en algunos lugares encima, pero también no solamente es campo y demás, porque uno si va a Bangkok va a ver también esos contrastes de modernidad y demás. Y, y más allá de lo paisajístico, también una de las cosas que buscamos, como lo hacemos en todo Asia, eh, es meternos en la cultura. En las grandes ciudades como Bangkok, como Tokio, lo mismo nos pasa en China, esa por ahí la esencia a veces del país es como que se pierde entre tanta gente. Entonces, el llegar a veces a pequeñas aldeas, en pequeños pueblitos de Tailandia y demás, la realidad es que uno encuentra la esencia del país muchas veces en esos lugares. Y algo que es muy gracioso es que uno piensa siempre que el extraño o el raro es el otro. Y acá el extraño o a veces el raro pasamos a ser nosotros. Si nosotros pensemos Claro. que ellos nos ven a nosotros todos iguales, de ahí uruguayos, argentinos, chilenos, peruanos, para ellos somos todos iguales. Y entonces bajar de un bus, 40 personas, 30 personas, todas iguales, extrañas, porque en muchas aldeas de estas no están acostumbrados a ver todo el tiempo turismo y demás, como en las grandes capitales y demás. Entonces, eso hace que el viaje también ya tenga una connotación totalmente diferente. Quizás esta sea una de las mejores explicaciones para aquellos que buscan turismo de experiencia, ¿no? Exactamente, para el que no solamente busca el turismo de selfie, sino el turismo de experiencia, estar en contacto con otras comunidades. Es decir, el viajar, yo siempre digo que genera ese contacto, genera ese romper con ciertos paradigmas, con ciertos prejuicios, eh, que son parte del desconocimiento. Es decir, cuando uno empieza a viajar, empieza a entender un montón de cosas. Y Tailandia está en un área donde
sobran los destinos, ¿no? Porque uno habla del sudeste asiático y no sabe a dónde ir. Nada, y acabamos de Directamente. tener experiencias una detrás de la otra, no sé, desde la experiencia de ver plantaciones de té a la experiencia del té. No nos olvidemos que para ellos cada acto, no sé, es como el mate para el uruguayo. Es decir, no es solamente calentar el agua y poner la yerba y servirla. Es decir, hay una ceremonia. Bueno, para ellos también ciertas actividades o ciertas costumbres llevan de una ceremonia, de un ritual, del té o de las comidas, de las mujeres, por ejemplo, en el tema del baño. Es decir, la verdad es que son personas que tienen muchísimos rituales con una tranquilidad, eh, bueno, asombrosa, increíble, donde para todos se toman su tiempo. Entonces, la verdad es que es un viaje, que todo lo que yo pueda decir en este programa o en este bloque, la realidad es que cuando uno llega allá se triplica todo, porque la realidad es que es mucho más apasionante ver lo que pueda Sí, contarles yo. sí. Los paisajes, me imagino, y yo no estuve en esa zona y me la imagino, deben ser apasionantes. Y también, nada caro, ¿no? O sea, no son lugares muy No, caros. de hecho, Tailandia es más económico. De lo que es el sudeste asiático, no te digo que es lo más económico, pero es más económico que lo que es Japón desde ya. Por Eh, supuesto. la- Sí, sí. Muy bien. Lucas Osuna, director de ventas para Latinoamérica de Europa Mundo. Ha sido un gusto esta charla. Evidentemente, todo esto que hemos ido hablando se ha ido pasando en distintas semanas de Sala VIP Verano y llegamos al final. Bueno, todos los viajes tienen un punto final, pero lo bueno es que si gusta, hay que volver. Así que en algún momento te vamos a convocar nuevamente para seguir charlando contigo porque ha sido realmente una muy linda experiencia. Cuando quieran, Sergio, para mí el placer es mío, gracias a vos y a todo el programa por invitarme y por darme este espacio para poder contar de nuestros viajes y de esta fábrica de viajes que es Europa Mundo y de poder hacerlo, porque bueno, también nosotros necesitamos de todas las agencias del Uruguay, necesitamos de todos los medios de comunicación del Uruguay para poder darlos a conocer y que nos conozcan y que no solamente somos Europa, que sino también somos Europa y el mundo, digamos, como siempre digo. Y el mundo está lleno de experiencias y es cuestión de ir investigándolo, ir descubriéndolo y cada Ahí está. rincón siempre tiene algo para contarnos. Europa Mundo en Uruguay representada por Aeromundo, pero siempre decimos cada programa que hacemos con recomendaciones de viajes de Aeromundo es que el mejor consejo que podemos darle es que consulte a su agente de viajes, que es realmente donde van a poder encontrar toda esta programación. Te mandamos un abrazo, Lucas, y seguimos en contacto. Te mando un abrazo grande, gracias a ustedes. Hasta luego. El siguiente espacio es una presentación de Grupo PDA, el multimedios del turismo y la aviación comercial. Ya les dije en el principio, estamos en la Argentina. Salimos de Montevideo en ferry hacia Buenos Aires, dimos la vueltita del perro de siempre y nos fuimos a los 2 días para el sur, para el fin del mundo, que eso se lo vamos a contar dentro de un rato. Pero ahora acompáñenme en esta vueltita por Buenos Aires. Miércoles 18 de febrero. Bueno, aquí estamos llegando a la Dársena Norte, a la terminal de buquebús en Buenos Aires. Un mundo de gente vino hasta las manos, el ferry, se vino todo, los que quedaban en Montevideo se vinieron todos con nosotros. Aquí estamos transitando hacia el retiro de maletas. Vean
el tumulto que hay allí. Bueno, a bordo del Uber, saliendo del Bajo entonces, hacia Recoleta, atravesando parte del microcentro para llegar a esta bellísima zona de la capital federal y esperar al día de mañana en que tendremos que ir hacia Aeroparque para iniciar una nueva aventura del Portal de América, esta vez al fin del mundo. Muy bien, lo dicho, mañana por la mañana estaremos partiendo en vuelo directo de poco más de 3 horas a Ushuaia. Allí estaremos para hacer una cobertura especial desde este lugar tan especial que es el punto básico de no solamente del turismo, sino de los negocios y de expediciones científicas que parten hacia el continente blanco, hacia la Antártida. Vamos a mostrarles todo lo que tiene este destino turístico maravilloso de la República Argentina. Quienes amamos este país tenemos bien claro la belleza de sus paisajes. Hemos podido estar en el norte, hemos podido estar en las sierras de Córdoba, en la cordillera, en Mendoza, en lo hasta más sur que habíamos hecho, Bariloche y San Martín de los Andes. Bueno, ahora nos vamos a animar un poco más y a llegar en primera instancia hasta Ushuaia y después hasta el Calafate. Desde allí vamos a estar contándoles cómo es esto. Nos vemos. El mal tiempo, buena cara. Parecía que íbamos a volar mañana a Tierra del Fuego, mañana jueves, pero hay paro general en Argentina, como ya se sabe. Así que nos quedaremos en Buenos Aires y vamos a ver cuándo reanudamos el itinerario original. Cosas que pasan. Si hay un lugar emblemático en Buenos Aires, es el barrio de La Recoleta. Allí estamos viendo en el fondo la entrada al cementerio de La Recoleta, el clásico cementerio de La Recoleta. ¿Y qué decir de este lugar? El legendario Café La Biela, donde la sociedad porteña desde décadas viene citándose aquí a tomar su copetín, su merienda o directamente a almorzar y a cenar. Aquí están los hermanos Gálvez, uno de los homenajes de este lugar espectacular. Y el gran campeón, Juan Manuel Fangio, también cuida la entrada de La Biela. Me dicen de estos dos, Jorge Luis Borges y Bioy Casares. Aquí quedaron inmortalizados en su lugar de encuentro. Corporación Gastronómica Punta del Este. Hacete socio y crece con nosotros. Potencia tu negocio con nuestros beneficios, destacalo en nuestros canales y eventos. Conecta con otros profesionales del sector, proveedores y referentes. Accede a talleres y charlas para mejorar tu gestión y a descuentos en grandes proveedores, servicios y aliados estratégicos. Suma tu voz a la nuestra para defender los intereses del sector. Este espacio es una presentación de Cinza South America. Amigos, estuvimos en el fin del mundo. Estuvimos en la bellísima, tranquila y segura Ushuaia. Desde allí hicimos los recorridos que marca la guía, que marca los que están en la tapa del libro. Primero nos fuimos a navegar el canal de Beagle, ese espacio que cobró tanta importancia por los fines de los años 70, con la controversia que hubo entre Argentina y Chile, sustanciada con la participación del Papa Juan Pablo II y fundamentalmente la actuación del cardenal Zamoré. Ese canal de Beagle es un canto a la naturaleza. Nos fuimos a ver
cormoranes, lobos marinos, pingüinos, una navegación espectacular y ligamos como locos con el clima. Un día espectacular. Mírenlo. Bueno, estamos yendo a embarcar para hacer la navegación del canal de Beagle, buscando el barco Cuatro Hermanos. El mejor estilo del Nilo y de otros ríos. El barco está atrás, así que tenemos que pasar por uno para subir al otro. Estamos dejando atrás el puerto de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, para comenzar una navegación única por el legendario Canal Beagle, una de las rutas marítimas más fascinantes del planeta. Frente a nosotros se abre un paisaje donde la cordillera de los Andes se encuentra con el mar, escenario de historia, exploración y naturaleza en estado puro. Durante este recorrido navegaremos hacia el emblemático faro del fin del mundo, símbolo indiscutido de estas latitudes australes. También visitaremos la isla donde hay lobos y cormoranes imperiales. Es una de las islas que están cerca del faro del fin del mundo. Es un auténtico santuario natural donde conviven lobos marinos y numerosas aves del sur, y continuaremos hasta la isla Martillo, hogar de una de las colonias de pingüinos más australes de Sudamérica. Comienza así una experiencia que combina geografía extrema, vida silvestre y la emoción de navegar literalmente hacia el fin del mundo. Muy bien, plena navegación por el canal de Beagle, que tiene más de 200 kilómetros de longitud y sirve como límite entre Argentina a la derecha y al frente y Chile, que está al este, del otro lado de lo que se ve. Hay zonas donde hay 90 metros de profundidad y la misma llega hasta los 350. Ustedes recordarán en el año 1977 el tenso momento que se vivió, que casi se llega a la guerra entre Argentina y Chile. Ese diferendo se generó por la soberanía de tres pequeñas islas que son una ubicación clave en cuanto a la soberanía, pero fundamentalmente para el paso hacia la Antártida. Ese diferendo estuvo a punto de convertirse en guerra, fue felizmente sustanciado con la intervención papal a cargo de Juan Pablo II, enviando a estas tierras al cardenal Antonio Zamore. Finalmente se llegó a un buen acuerdo y hay libre circulación. Los dos países pueden navegar sin problema, aunque las tres islas quedaron en territorio chileno. Frente a nosotros aparece una de las pequeñas islas rocosas del Canal Beagle, muy próximas al emblemático faro Les Éclairs, uno de los paisajes más representativos del extremo sur del mundo. Lo que vemos allí a nuestro frente, a simple vista parecería que son lobos y pingüinos. Bueno, no. No es simplemente una roca en medio del mar, es un verdadero santuario natural. Sobre la superficie blanca, teñida así por siglos de actividad biológica, se agrupan cientos de cormoranes, aves marinas perfectamente adaptadas al clima austral, que utilizan estas islas como lugar de descanso, reproducción y observación del entorno. En la base, casi mimetizados con las piedras, aparecen los lobos marinos. Ellos aprovechan estos islotes porque están alejados de depredadores terrestres y del tránsito humano directo, convirtiéndolos en espacios ideales para socializar, descansar y criar a sus cachorros. Este equilibrio entre aves y mamíferos marinos es característico del ecosistema fueguino
y explica por qué la navegación turística desde Ushuaia permite observar fauna en estado completamente natural, sin intervención humana. Aquí, en medio del viento, el frío y las corrientes del canal Beagle, la naturaleza sigue marcando el ritmo, recordándonos que estamos en uno de los ambientes más puros y australes del planeta. Nos estamos aproximando a Les Eclairs, más conocido como el faro del fin del mundo, más bien promocionado como el faro del fin del mundo. Tiene 11 metros de altura, funciona desde 1920. Antes tenían que venir a prender y apagar las luces todos los días, ahora funciona con energía solar. Hay una controversia porque se sostiene que no es el faro del fin del mundo, por lo menos no el que dice Julio Verne en su novela, que ese se sitúa en la isla de los Estados, que está 300 kilómetros al este. Por la forma en que fue construido, no podía vivir nadie aquí, entonces tenían que venir a prender y apagar las luces todos los días, desde que se inauguró su función en 1920. Como decía anteriormente, ahora funciona con energía solar. El faro del fin del mundo de Julio Verne fue producto de su fantasía y de lo que le contaron, porque él nunca estuvo por estas tierras. Estamos junto al faro del fin del mundo, que dicen que no es el del fin del mundo. Bueno, por lo menos no es el de Julio Verne, que ese está en la isla de los Estados, 300 kilómetros al este de Ushuaia. Nos encontramos frente a la isla Martillo, uno de los lugares más fascinantes del canal Beagle y uno de los pocos sitios del mundo donde conviven dos especies distintas de pingüinos en un mismo espacio natural. Esta pequeña isla, ubicada a pocos kilómetros de Ushuaia, alberga una importante colonia de pingüinos magallánicos, fácilmente reconocibles por sus dos bandas negras en el pecho y su comportamiento activo. Llegan aquí cada año entre septiembre y abril para reproducirse, excavan sus nidos en la tierra y crían a sus pichones protegidos del viento patagónico. Son grandes viajeros del océano. Durante el invierno migran hacia el norte, llegando incluso a las costas de Uruguay y de Brasil. Pero Isla Martillo guarda además una particularidad que la hace única: la presencia de pingüinos papúa, también llamados gentoo. A diferencia de los magallánicos, se identifican por su pico anaranjado intenso y una característica franja blanca sobre la cabeza. Esta especie suele habitar regiones más antárticas, por lo que su establecimiento aquí representa uno de los asentamientos más australes fuera del continente blanco. La convivencia entre ambas especies genera una escena extraordinaria. Mientras los magallánicos se desplazan en grupos numerosos y algo ruidosos, los papúas suelen mostrarse más tranquilos y curiosos, caminando erguidos entre las piedras y observando con atención todo lo que ocurre a su alrededor. El ecosistema de la isla está estrictamente protegido. No hay construcciones humanas permanentes y las visitas se realizan bajo normas muy cuidadas para preservar el equilibrio natural y evitar alterar el comportamiento de las aves. De hecho, como lo están viendo, nadie baja de las embarcaciones. El avistamiento se hace a bordo, desde a bordo. Observarlos desde el agua permite entender algo esencial de la Patagonia austral. Aquí la naturaleza sigue marcando el ritmo. El viento, el mar y la vida silvestre conviven casi sin intervención humana, ofreciendo una postal auténtica del extremo sur del planeta. Isla Martillo no es solo una colonia de pingüinos,
es un recordatorio vivo de la biodiversidad del Canal Beagle y de la importancia de conservar estos ambientes únicos para las generaciones futuras. Estamos regresando entonces a Ushuaia, después de navegar las aguas históricas del Canal Beagle, dejando atrás una jornada marcada por la naturaleza, la fauna austral y paisajes que difícilmente podamos olvidar. A medida que nos acercamos al puerto, la ciudad vuelve a aparecer entre montañas nevadas y bosques fueguinos, recordándonos por qué este rincón del planeta es mucho más que un destino turístico. Es, sin dudas, una gran experiencia. El faro, las colonias de lobos marinos, las aves y los pingüinos de Isla Martillo quedan como postales vivas de un ecosistema único donde el equilibrio natural todavía se mantiene intacto. Así finaliza, amigos, esta navegación por el extremo sur de América en un lugar donde el mundo parece terminar, por donde cada viaje en realidad recién comienza. El siguiente espacio es una presentación de Grupo PDA, el multimedios del turismo y la aviación comercial. Ushuaia tiene una historia muy particular. Ustedes saben que comenzó con la construcción del presidio. La primera mitad del siglo pasado transcurrió en esas, o sea, llevaron presidiarios peligrosos para ir construyendo una cárcel de máxima seguridad en un plan bastante ambicioso. Bueno, eso es lo que va a ser el final de este bloque, pero comenzamos a puro paisaje y a puro disfrute de flora impresionante en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Allí lo primero que hicimos fue ir a la Bahía Ensenada, después nos fuimos a la Bahía La Pataya, allí donde termina la panorámica, la Panamericana, la Ruta 3, ahí es el final de esa ruta que empieza en Alaska, bueno, que desde Buenos Aires son más de 3.000 kilómetros. Estuvimos en Bahía La Pataya, que no tiene nada que ver con el dulce de leche, pero es un lugar espectacular. De allí nos fuimos al lago Roca o lago Asigami. Hay un lío con eso. El lago Asigami es el que le pusieron los pueblos originarios y lago Roca estuvo hasta 2008. Lo habían cambiado para Asigami nuevamente y ahora esta administración gubernamental en 2024 lo vuelve a cambiar. Aquí no hay nadie contento, mejor dicho allá, en Ushuaia no hay nadie contento con ese cambio. Pero bueno, está ahí, es un lugar espectacular y paisajísticamente lo disfrutamos mucho. Desde allí nos fuimos a vivir la experiencia del famoso tren del fin del mundo. Es una actualización, algo, digamos, que no tiene nada que ver con lo que fue el verdadero tren en el que salían los presos a los bosques a cortar leña, a cortar madera más bien expresado. Pero hay que hacerlo, tiene mucha cosa histórica, tiene mucha cosa paisajística, el Parque Nacional es un disfrute total, se los recomiendo. Ingresamos al Parque Nacional Tierra del Fuego, el único parque nacional argentino con costa marítima sobre el Canal Beagle. Aquí predominan los bosques subantárticos formados por lengas, ñires y guindos, especies adaptadas a un clima exigente que define la identidad natural de esta región austral.
Fundado en 1960, es el área protegida más austral de Argentina, ubicado a solo 12 kilómetros de Ushuaia. Es el único en el país por combinar mar, montañas y bosques subantárticos, custodiando más de 68.000 hectáreas de paisajes vírgenes, lagos y turberas. Aquí culmina la Ruta Nacional 3, en Bahía La Pataya. Los lugares más destacados son los que vamos a visitar, precisamente la Bahía La Pataya, el lago Roca o Asigami y el famoso tren del fin del mundo que llega hasta el límite del parque. Lo primero que hicimos al llegar al Parque Nacional Tierra del Fuego fue ir hasta Bahía Ensenada, uno de los primeros grandes miradores del parque, desde donde se aprecia el Canal Beagle y las montañas chilenas al fondo, recordando que en este extremo del continente las fronteras geográficas conviven con una naturaleza compartida. El silencio, el viento y la amplitud del paisaje explican por qué este lugar impacta tanto a quienes como nosotros llegamos por primera vez. La Bahía Ensenada o Zaratiegui, ubicada dentro de este parque nacional, es un sitio costero icónico reconocido por su belleza escénica que combina bosques magallánicos, playas de piedra y vistas al mencionado Canal Beagle. Es un punto turístico clave, famoso por albergar la oficina postal más austral, el Correo del Fin del Mundo, un punto obligado para enviar postales selladas y tomar fotografías en la bahía. También nos decían que se puede sellar el pasaporte. El problema es que está actualmente clausurado. La Bahía La Pataya, ubicada en el Parque Nacional Tierra del Fuego a 18 kilómetros de Ushuaia, es un sitio emblemático conocido como el fin del mundo, marcando el final de la Ruta Nacional 3 y la carretera panamericana. Hasta ahí llegamos luego de Bahía Ensenada con el paseo que hicimos en esta jornada. Es un destino turístico esencial por su paisaje de bosque subantártico, montañas nevadas y la famosa foto en el cartel final. La foto clásica en el cartel que indica el final de la mencionada Ruta 3 a más de 3.000 kilómetros desde Buenos Aires, aunque para llegar por tierra hay que hacer como 200 kilómetros por territorio chileno, pues si no es imposible. Y la distancia a Alaska también es una de las actividades que se destacan. La bahía forma parte del Canal Beagle, ofreciendo vistas espectaculares, un microclima húmedo y paisajes de bahía y bosque. El nombre significa Bahía del Bosque en Yamana, uno de los pueblos originarios. Es un lugar imperdible, lleno de una mezcla única de belleza natural y el significado histórico de haber llegado al punto más austral alcanzable por carretera. Durante nuestra estadía recibimos continuas referencias al dulce de leche La Pataya, justamente por la similitud, ¿no? Por el mismo nombre. Y bueno, por lo que pudimos averiguar es que Francisco Llovino, el creador de la chacra El Sosiego y del dulce de leche, le puso el nombre La Pataya por la similitud que tenía esa propiedad, el paisaje que se veía desde esa propiedad con el de la bahía La Pataya de aquí, de Ushuaia. Dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, a pocos kilómetros del final de la Ruta Nacional 3, aparece uno de los paisajes más serenos del extremo sur argentino, el lago Roca. Se trata de un lago de origen glacial
rodeado por montañas bajas y bosques fueguinos, cuya calma contrasta con el clima cambiante de la región. Sus aguas forman parte de una cuenca binacional compartida entre Argentina y Chile, alimentada por ríos y deshielos que nacen en la cordillera cercana. Con unos 11 kilómetros de longitud, es uno de los puntos más visitados del parque por quienes buscan caminar, fotografiar o simplemente detenerse a contemplar el silencio patagónico. Pero además del paisaje, este lago tiene una historia particular ligada a su nombre. Durante mucho tiempo fue conocido como Lago Roca en homenaje al expresidente argentino Julio Argentino Roca. Sin embargo, en 2008 se decidió recuperar la denominación originaria, Ashigami, palabra del idioma yagán que significa bolsa o cesto alargado, nombre que utilizaban los pueblos originarios para describir la forma del lago. Esa restitución buscaba reconocer la herencia cultural indígena en la toponimia fueguina, pero en 2024 la Administración de Parques Nacionales volvió a oficializar el nombre Lago Roca, generando debates y distintas miradas entre quienes priorizan el homenaje histórico nacional y quienes defienden la recuperación de los nombres ancestrales. Hoy, al recorrer este lugar, ambos nombres conviven en la memoria colectiva. Para el visitante, más allá de la discusión histórica, el lago representa una pausa dentro del viaje por Tierra del Fuego, un espacio donde el paisaje domina sobre todo lo demás y donde el fin del continente se expresa no con dramatismo, sino con una calma profunda. Aquí el verdadero protagonista sigue siendo el mismo desde siempre, la naturaleza austral. Aquí, en el extremo austral del continente americano, donde la geografía parece marcar el final del mapa, existe un tren que no solo atraviesa paisajes, atraviesa la historia. El llamado tren del fin del mundo parte desde las afueras de la ciudad de Ushuaia y se interna lentamente en el bosque fueguino, siguiendo una traza que alguna vez tuvo un propósito muy distinto al turístico. Hoy el viaje comienza entre cámaras, visitantes curiosos y el sonido amable de una locomotora a vapor. Pero hace más de un siglo, este recorrido era parte de una rutina dura, silenciosa y obligatoria. A comienzos del siglo XX, cuando Ushuaia era todavía una colonia penal aislada del resto del país, los presos del presidio de Ushuaia eran trasladados diariamente hacia el interior del bosque. Su tarea era cortar leña para abastecer a la pequeña población y garantizar la supervivencia en un territorio hostil donde el invierno dominaba gran parte del año. El tren original, muy distinto al actual, era rudimentario, vagones simples, rieles precarios y jornadas largas bajo condiciones climáticas extremas. No había romanticismo ni paisaje para contemplar. Era trabajo forzado en el confín del mundo. El recorrido que hoy seguimos replica parte de aquella ruta histórica, aunque conviene aclararlo, lo que vivimos ahora poco tiene que ver con aquella realidad. El tren turístico actual fue reconstruido décadas después con un objetivo completamente diferente: preservar la memoria histórica, pero también permitir que visitantes de todo el mundo descubran la naturaleza extraordinaria del Parque Nacional Tierra del Fuego de una manera tranquila y accesible. La primera parada es La Macarena, una pequeña estación rodeada de turberas, montañas bajas y bosque subantártico. Aquí el tiempo parece detenerse. Desde este punto se puede observar el valle del río Pipo y una cascada que desciende entre la vegetación mientras el guía relata cómo los antiguos convoyes avanzaban lentamente por este mismo entorno, muchas veces cubierto de nieve o azotado por el viento austral. Es un momento clave del viaje porque permite comprender el contraste, el silencio contemplativo del turismo actual frente a la dureza de la historia penitenciaria. Hoy los pasajeros bajan para tomar fotografías, respirar aire puro y escuchar historias. Ayer los detenidos descendían para continuar una jornada de trabajo obligatoria. El tren retoma la marcha, avanza despacio, casi ceremonialmente,
cruzando puentes de madera y curvas suaves entre lengas y ñeres. El sonido rítmico de las ruedas sobre los rieles acompaña una sensación extraña, la de viajar hacia un lugar remoto pero también hacia otra época. La naturaleza domina todo, no hay grandes construcciones ni señales urbanas, solo bosque, agua y cielo austral. Este ritmo lento no es casual, es una invitación a observar, a entender que en Tierra del Fuego las distancias no se miden solo en kilómetros, sino en experiencias. A medida que el tren se aproxima a su destino final, el paisaje se vuelve aún más abierto. El entorno anuncia la llegada al límite simbólico del continente. Finalmente aparece la estación del fin del mundo, dentro del Parque Nacional. El nombre no es exagerado. Aquí termina la línea ferroviaria más austral del planeta y comienza para muchos viajeros una conexión emocional con la idea del fin y del comienzo al mismo tiempo. Porque llegar hasta aquí no significa cerrar un recorrido, sino comprender mejor la historia de Ushuaia, una ciudad que nació como presidio, creció como puerto estratégico y hoy se proyecta al mundo como destino turístico internacional. El tren que alguna vez transportó presos, hoy transporta miradas. Donde hubo aislamiento, hoy hay encuentro. Y donde antes el viaje era una obligación, hoy es un privilegio. En el silencio del bosque fueguino, el tren del fin del mundo recuerda que incluso en los lugares más remotos, la historia siempre encuentra una nueva forma de avanzar. El siguiente espacio es una presentación de Grupo PDA, el multimedios del turismo y la aviación comercial. Amigos, de la mano de nuestros compañeros Diego Rodríguez y Macarena Vera, nos vamos a carnavalear por el interior del Uruguay. Primero las llamadas de Durazno, después nos vamos a bailar samba a Melo y luego volvemos a lonja y madera, a los tambores de las llamadas de la Costa de Oro. ¿Lo vemos?
Esto ha sido todo por hoy. Se termina este programa de Salavip Verano, se termina este ciclo de Salavip Verano, se nos está terminando el verano 2026 y comienza una parte del año más activa. Y en esa parte del año más activa los invitamos para que a partir de este lunes, 2 de marzo, en la previa del gran programa que estamos proyectando para este año 2026, nos acompañen en el diario del lunes. Una propuesta completamente diferente, pero que va a tener siempre las espectaculares imágenes del mundo entero en las propuestas de los mejores operadores turísticos del Uruguay para que ustedes viajen a donde quieran. Van a tener también, como ha sido, por ejemplo, el programa de hoy, las imágenes de nuestras salidas por el mundo y también entrevistas y también mucho trabajo nuevo que también va a venir desde el renovado canal de YouTube de Portal de América. Los seguimos esperando el lunes con el diario del lunes en Cardinal TV y sus 84 repetidoras de cable de todo el país, en Punta Cable para Punta del Este, Piriápolis, Pan de Azúcar y San Carlos, en los 30 canales originales que cubren por lo menos 15 departamentos de todo el país. Desde el lunes 2 de marzo queda on demand en el Portal de América, www.portaldeamerica.com.